Muy bien, seguimos aquí desde nuestra ventana de aislamiento, nuestra ventana al mundo, nuestra ventana de solidaridad, nuestra ventana de compartir cosas para que podamos llevar un momento más cálido allí donde nos encontramos y vamos a hablar de un punto muy importante como el amor. Quizás no les pueda enseñar cómo hacer el amor, pero podemos aprender. Y es empezar por conocer un poco o por preguntarnos un poco acerca de la historia del amor. Se dice que el amor viajó, pero entonces uno se pregunta, ¿viajó de dónde y para dónde y por qué viajó? Pero la parte más práctica podría ser que desde el día que la ameba se tragó una bacteria, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Eso pasó y podríamos resumir la historia del amor allí. Desde entonces se hizo el mundo, se hizo por amor, para que los que vivieran en ese mundo vivieran por amor, compartieran mucho amor, y esa es la parte importante acerca del amor. Lo que conocemos nosotros del amor es de pronto un poco muy básico con relación a la parte importante del amor. Nosotros conocemos la tabla periódica y la tabla periódica tiene una serie de elementos, los elementos químicos, pero no aparece el amor, porque de la química no se puede hacer amor, pero del amor sí se puede hacer química. Por eso estamos hablando de aprender a hacer el amor. El amor para que nosotros podamos estar fortalecidos ante las diversas situaciones de la vida. Es importante mirar el amor como un milagro o un milagro como el amor. ¿Por qué es importante esta parte? Primero, porque la fase que conocemos del amor es una fase que es un poco invasiva, un poco impositiva. El amor como tal, el amor que la mayoría de la gente conoce y cree que es el amor, es ese amor de ser posesivos en el sentido de que ninguna persona pide permiso para enamorarse. Simple y llanamente me enamoré y punto. Y la otra parte simple y llanamente tiene que dejarse amar. Allí hay una situación que es un poco agresiva. Ese tipo de amor normalmente lleva y conlleva a muchas frustraciones en la vida, porque el ideario el que manifiesta el sentimiento es diferente a quien recibe o dice recibir, ¿no? esa manifestación de amor. Para la otra persona, para la otra parte, puede ser algo tosco, algo grotesco, algo desproporcionado, algo que no quiere. Entonces, por eso, ese tipo de amor es supremamente complejo y ese tipo de amor es el que hace que, de alguna manera, la gran mayoría de los seres humanos se centren en ese tipo de amor, que es el amor un poco, como reitero, invasivo. El amor de pronto del sufrimiento, del dolor, pero del amor que necesitamos hablar, necesitamos conocer, es precisamente de la manifestación del amor, que es algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la manifestación del amor, es ahí cuando nosotros sí podemos hacer el amor, es decir, podemos construirlo, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos dentro de nuestro organismo todos los ingredientes para hacer el amor. Y eso tiene que ver como si nosotros estuviéramos en casa y de pronto vamos a hacer algún plato especial. Entonces nosotros queremos hacer, digamos, pasta. Entonces necesitamos la materia prima, que es la pasta, y entonces necesitamos hacernos una salsa y de pronto usar queso o algún otro elemento, pero vamos a hacer una pasta.
Entonces, los ingredientes para hacer el amor están dentro y en cada uno de nosotros, que quiere decir que nosotros podemos hacer porque tenemos todos los ingredientes. De ahí que es ahí cuando empezamos a darnos cuenta cómo funciona el ser humano y el ser humano, el cuerpo, pues no solamente el ser humano, sino todos los seres vivos tienen un organismo, tienen unos mecanismos, tienen unos sistemas. Vamos a hablar un poco del sistema endocrino. El sistema endocrino es básicamente el que rige las 8 glándulas más importantes del cuerpo que se encargan básicamente de producir los diversos neurotransmisores, que es lo que conocemos nosotros como esos ácidos que hacen la diferencia en nuestro organismo y nos pueden a reaccionar de acuerdo a la cantidad de segregación que tengamos en el organismo de estos neurotransmisores. Pero la parte importante de lo que rige el sistema endocrino son las glándulas, y las glándulas que irrigan todo el torrente del cuerpo son supremamente importantes. Entonces, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, los ovarios y los testículos, que son de las glándulas que segregan ciertas sustancias, como lo es la dopamina, la endorfina, se produce cortisol, se produce dopamina, se produce adrenalina. Todo esto lo produce el cuerpo de manera natural. Cuando hay deficiencia de estas cosas, cuando no van del médico, entonces ya le colocan de manera artificial esa serie de cosas, pero el cuerpo hace eso de manera automática, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, todo eso son elementos químicos. Todos esos elementos, pues, podríamos decir que son los ingredientes donde aparece nuestro tema central, el amor. Entonces, cuando hablamos del amor como manifestación, lo que estamos diciendo es que necesitamos producir amor para nosotros poder dar amor y producirlo de tal manera que no se acabe, por tal razón que no esperemos como retribución amor. Pues sería genial, pero no se requiere esperar como retribución amor. Entonces ahí es cuando miramos el ejemplo de la naturaleza y lo colocamos de manifiesto de una manera muy simple. Un árbol de naranjas, su función principal es producir naranjas. Si el árbol de naranjas no da naranjas, ese árbol hay que cortarlo y hacer un sancocho con él, es decir, con la leña, porque la función del árbol de naranjas es dar naranjas. Entonces el árbol de naranjas no está diciendo, yo les di naranjas, denme ustedes unas cuantas. No, porque no tiene sentido. Entonces, cuando miramos el amor como manifestación, tiene que ser de esa misma manera. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho amor, es decir, producir mucho amor para dar mucho amor, de tal manera que nos sintamos avanzar, crecer, porque hay momentos en que entre más damos, más se produce. Más se produce. Por eso es supremamente importante entender esta parte del arte de hacer amor, de producir amor, pues para dar muchísimo amor, porque quien da muchísimo amor está muy sano. Quien da muchísimo amor siempre tiene una ventaja enorme sobre la vida. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Ahora ya lo estamos planteando desde la manifestación, no del enamoramiento, como reitero, que es un punto muy posesivo, donde se sufre mucho, una de las partes sufre mucho, una de las partes, como dice la canción, unos se dejan querer y otros quieren querer, y eso es un poquito complejo el asunto, porque es una fase de lo que se conoce como amor, pero realmente no es amor. El amor es algo más sublime, algo más de eso que estamos tratando. Entonces, ¿por qué es importante hablar del amor y hacer el amor, producir mucho amor, en el sentido de que nosotros necesitamos
darnos cuenta primero que nosotros tenemos un sistema, así como tenemos un sistema endocrino, tenemos un sistema gástrico, un sistema nervioso, también tenemos un sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una de las partes más importantes del cuerpo, estamos hablando del estado físico, en las cuales nosotros de pronto nos descuidamos por muchos factores. Entonces, de pronto podemos hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de estar bien de salud. Pero no basta con ir al médico y el chequeo y toda la cosa, no basta que nosotros aprendamos a tener conciencia de nuestro estado emocional, nuestro estado mental con relación al amor. Porque de nada nos sirve que nosotros vayamos a un chequeo frecuentemente en el médico y nosotros tengamos una serie de parásitos en nuestra mente, en nuestras emociones, como la ira, como la venganza, como el rencor, como el rechazo. Si nosotros tenemos ese tipo de agentes en nuestra mente, en nuestras emociones, pues simplemente estamos enfermos. Y estamos enfermos ¿en qué nivel? En un nivel altísimo y es una pequeña trampa porque de pronto desconocemos cómo está nuestro sistema defensivo. Entonces, si tú quieres tener un sistema defensivo óptimo, entonces debes de permanecer en un estado optimista. Un estado optimista es un estado que favorece el sistema inmunológico. Y lo decimos por la situación que se está viviendo actualmente con relación a las pandemias, ¿no? Entonces, si nosotros miramos hacia atrás toda la historia, durante toda la historia se han presentado situaciones con relación a virus, a bacterias, a parásitos, una serie de microorganismos dañinos hacia el ser humano, pero no todos han muerto. ¿Verdad? No todos han muerto. Entonces siempre, es decir, está comprobado que las personas que han prevalecido ante estas situaciones catastróficas han sido las personas que han tenido un mayor nivel de optimismo. Entonces el optimismo no aparece en la tabla periódica y el optimismo es un ingrediente del amor. De manera que es importante entender esa parte porque en la medida que nosotros empezamos a darnos cuenta que la sanidad está en nosotros, que el cuidado principal desde el punto de vista de la prevención, que es la mejor medicina que existe, desde la prevención nosotros, a medida que produzcamos mucho amor, vamos a estar más fuertes desde el punto de vista emocional. Tengamos en cuenta que para efectos clínicos, cuando un paciente que está, digamos, diagnosticado ya en su fase terminal, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, está comprobado que este paciente logra descartar el dictamen médico si él tiene una acción optimista en su ser. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver el amor como un milagro. Y ver el amor como un milagro es algo significativo porque nos coloca en control de la situación. Entonces, cuando nosotros estamos frente al miedo, frente a la situación que nos bombardea de angustia en todo momento, estamos dejando desfavorecido el sistema inmunológico. Entonces necesitamos fortalecernos desde el optimismo y la única forma que producimos optimismo es cuando el amor está presente. Es supremamente importante esa parte porque ante la situación que se está planteando, digamos, los gobiernos optan por aislar a la gente. Y aislar a la gente, digamos que no es bueno. Obviamente acatamos las recomendaciones, pero no es bueno aislarse porque en la medida que el ser humano, el ser vivo se aísla, entonces él se va a sentir rechazado y cuando se siente rechazado, en cierta manera se siente culpable y la culpabilidad baja las defensas. Cuando tú te sientes culpable por algo, tus defensas se bajan, o sea que quedas a merced de cualquier gripa, a merced de cualquier piquete de un zancudo, a merced de cualquier grito de alguna persona, así sea involuntariamente, ese grito te deprime y te vas. O sea que necesitamos tener un sistema inmune fortalecido. Entonces, por esa razón, nos damos cuenta que es necesario que nosotros nos demos cuenta cómo preparar amor.
cómo hacer mucho amor desde nuestro organismo, porque eso sí lo puede hacer el amor. El amor puede hacer que de los ingredientes que tenemos se hace mucha énfasis para que nosotros vayamos en un acto elevado de optimismo, y esa parte es importantísima para que nosotros vamos mirando esos compuestos químicos del amor, ¿sí? Y que logra liberar, porque ya el amor, ya en su función de autonomía, entonces sí logra liberar dopamina, serotonina, oxitocina, o si con eso viene a la fase de la excitación. Entonces, la excitación, es decir, estamos siempre en un punto excitado de excitación. Estoy hablando de excitación en el sentido de que tenemos lo contrario a la depresión, lo contrario al desánimo, porque necesitamos estar en una fase de excitación continua para poder producir, para poder crear, porque estas son las famosas hormonas de la felicidad. Las hormonas de la felicidad son las que hacen esa fase química en nuestro cerebro. Por eso se habla de lo que son los neurotransmisores. Entonces hace que nosotros seamos creativos, hace que nosotros estemos alerta, hace que nosotros estemos en función de hacer algo. Entonces siempre necesitamos estar en función de vivir. Cuando estamos en función de vivir es porque tenemos un nivel alto de amor. Por eso es importante cuando hacemos énfasis sobre hacer el amor, es decir, producir el amor en el sentido de nuestros propios recursos, como son los químicos que tiene las diversas áreas del cuerpo, en el sentido de producir mucha serotonina, mucha dopamina, que son sustancias naturales que en lo posible no se debe alterar con sustancias externas, porque va a haber una descompensación. Entonces, de hecho, cuando se usan las drogas, lo que hacen las drogas es alterar los procesos, el comportamiento. Entonces a partir de ahí se crea la adicción, porque se trata de llegar a un umbral un poco alto en su fase, digamos, del sistema nervioso excitado. Entonces cuando la persona vuelve a su estado normal, entonces quiere más y cada día quiere avanzar, quiere superar ese umbral, y por eso pues obviamente ya la persona entra en una situación totalmente de dependencia, de enfermedad como tal. Entonces lo que nosotros necesitamos es producir, entender cómo funciona el organismo, cómo funciona el cuerpo, y producir nosotros mismos todo este tipo de sustancias para que haya mucho amor, y de esa manera podemos dar mucho amor, y dar mucho amor sin que se nos acabe, porque se trata de eso. Entonces cuando tenemos la capacidad de dar amor, entonces no estamos esperando amor, que obviamente pues lo ideal es que como seres humanos vayamos por la vida siempre haciéndonos bien, siempre dando lo mejor de sí. Pero si tú das amor y de pronto recibes una agresión o qué sé yo, no te preocupes, que tú eres un árbol que da fruto, y los árboles que dan fruto siempre pues van a ser sacudidos, porque esa es la naturaleza, esa es la función. De manera que a partir de allí vamos a empezar a entender por qué es importante que el amor sea la bandera en nuestra vida, siempre que produzcamos mucho amor, de tal manera que demos mucho amor. Entonces, la razón es simple. En la medida que se aíslan las personas, entonces quedan como de alguna manera vulnerables, quedan como en una fase de ausencia, de sentimientos encontrados, decir, y ahora sobre todo si se cruza cierto umbral de edad, ¿no? Estamos hablando de personas que cruzan los 60, los 70, los 80, los 90 años, que de alguna manera todo este tipo de situaciones trata de hacerlos ver como culpables. Entonces no podemos hacer eso. No podemos hacer eso, porque eso es una acción criminal. Así el Estado diga que hay que aislarse, vuelvo y digo, acatamos las recomendaciones, pero sí es importante que tú, a las personas que tienes al lado, les manifiestes mucha consideración, es decir, que tú produzcas mucho amor para que les des mucho amor, porque si les das mucho amor, los estás haciendo sentir importantes, y esa es una parte muy relevante en la vida, porque todos los seres vivos siempre tenemos el sentido de la importancia, de decir, mira, aquí estoy, qué bueno hay en mí. Es decir, toda esa parte es importante, porque la naturaleza se expresa, la naturaleza siempre se expresa. Nos damos cuenta que la flor tiene una vida muy efímera,
pero la flor, su función es salir y exponerse, abrirse para que el sol la marchite. Es un amor perverso, pero esa es la razón de ser de la flor y esa es la razón, porque si la flor sale y el sol no la mira, no la marchita, esa flor se frustra. Entonces hay que seguir los ciclos naturales de la vida. Entonces los seres humanos requieren mucho, mucho, mucho afecto. Por falta de afecto, los seres humanos mueren de tristeza. Y cuando tú estás en la fase de tristeza, de melancolía, entonces las defensas están muy, muy, muy bajas. Y coloco un ejemplo como si tú vivieses en un lugar un poco inseguro, ¿no? Un barrio inseguro, y tú tienes una casa muy bonita y tienes dentro de ella muchas cosas de mucho valor, y entonces tú decides dejar las puertas abiertas, las ventanas abiertas y tú te largas. Entonces obviamente no puedes esperar que al regreso encuentres todo en orden. Eso ocurre con el sistema inmunológico y es nuestro sistema. Eso no depende del Estado, eso depende de ti. Y cuando depende de ti, es decir, es que tú eres la persona indicada para que fortalezcas tu sistema inmune. Si tú fortaleces tu sistema inmune, entonces tú lo que vas a hacer es que estás haciendo un acto inteligente en tu vida. Reitero, en todo este proceso histórico, no todas las personas han muerto. Y no han muerto no porque de alguna manera ellos tuviesen alguna facultad sobre... No, simple y llanamente que es necesario tener el sistema inmune fortalecido. Y la forma más práctica es desde la manera natural, con amor. Entonces, el amor como manifestación. Estamos hablando del amor como milagro. Estamos hablando del amor como terapia de sanidad, como terapia de salud. El amor, ese tipo de amor es el que necesitamos nosotros experimentar, porque de ese tipo de amor no nos hablan. Y ese tipo de amor hay que enseñarlo. Tengo un libro escrito, se llama El amor, una asignatura pendiente. Aún no lo he publicado, no sé por qué, pero estoy esperando cosas. De pronto algo está por allí, pero estoy esperando de pronto un proceso de maduración, pero ese es un título que tengo y ya está armado hace ya un tiempito grande, y pues en su momento les doy la sorpresa y lo echamos al aire para compartir con cada uno de ustedes cositas totalmente diferentes a las que nosotros tenemos como de manera un poco animal, ¿no? Porque pues todas las personas sienten deseos de querer a otra persona, porque eso es natural, eso es el instintivo. Ese amor instintivo es el amor animal, porque es como aparearse, y se aparea y se acaba la cosa y ya. No, el amor, la manifestación, el amor como manifestación es un amor que funciona a manera de fruto. Es decir, que entre más se produce amor, más se da amor y más se da amor, y no se cansa de dar amor, porque tú nunca has visto el árbol decir, no, estoy cansado de dar manzanas, estoy cansado de dar naranjas y nada y tal. No, su función es producir, 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 producir. Así nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, en nuestra fase vital, es producir, 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 producir. ¿Por qué? Porque esa es nuestra función. Y mirarlo de esa manera. Entonces, eso nos lleva a nosotros a estar en un punto alto, ¿no?, de la conciencia humana. Porque todo este proceso de pensamiento, todo este conocimiento, todos estos grandes personajes que nos han precedido han hecho un camino, y nosotros hoy estamos al cabo del camino y debemos continuar el camino. Entonces, ¿de qué nos sirve toda esa información? Tenemos que ponerlo nosotros hoy a prueba. No va a ser como si nosotros apenas hubiéramos aparecido en el mundo hoy y quisiéramos volver a reaprender cosas. Hay muchas cosas de las que nosotros hacemos que ya se hicieron, que no funcionan. Entonces nosotros necesitamos simple y llanamente seguir como el cabo del camino, es decir, como se dice en los campos, ¿dónde va el tajo? Ahí va el tajo, de ahí para adelante empezamos. Entonces básicamente esa parte es importante con relación a que nosotros podamos desarrollar estos puntos referentes a lo que es el amor. Poder sentir afecto por la otra persona, poder ayudarle, poder hacer que la persona se sienta bien. Eso nos fortalece a todos, porque hoy se vive
con la amenaza de que el otro nos contagie, bueno, uno nunca piensa contagiar a otro, porque uno se cree que está limpiecito, libre y tal, porque es un acto un poco egoísta, pero realmente si nosotros somos más objetivos, nos damos cuenta que es necesario que nosotros protejamos al otro. Que protejamos al otro en todo el sentido, y la forma más práctica de proteger al otro es teniendo un buen acto, es decir, una buena acción para esa persona, una buena acción para esa persona, porque esa parte es importante. A la medida que el otro esté bien, estamos bien nosotros. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta del amor como solidaridad, del amor como un acto de empresa, del amor como un acto de preservación de la especie humana, porque necesitamos de alguna forma hacer que la especie humana se preserve, porque decimos vienen los niños y los que están por ahí pantaloneteando y toda esa cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces la idea es que cada día encuentren un ambiente más propicio, y no en el ámbito natural, porque la naturaleza está bien. Hay mucha gente que piensa que el hombre destruye la naturaleza, pero no, la naturaleza está bien, la naturaleza es inteligente, ella solita se restaura. Lo que nosotros debemos hacer es cuidarnos nosotros, desde el punto de vista de nuestra alimentación y desde el punto de vista de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Esa parte sí nos corresponde a nosotros. Recuerden que hace muchos años se dice la historia que hubo en este planeta dinosaurios. Y pues los dinosaurios no iban a las playas a hacer los asados y toda esa cosa, y se fueron. Entonces, es la naturaleza. Entonces, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de nosotros, porque hoy estamos más preocupados, comillas, de cosas de la naturaleza, y estamos despreocupándonos de nosotros mismos. Y ahí necesitamos replantear cosas, porque necesitamos ser más consecuentes. De pronto nos hemos ocupado un poco más de los animales y tal, y ocurre que a los animales la única forma de protegerlos, la mejor forma de proteger a los animales es dejándolos en sus hábitats. Le estamos alterando, cuando tenemos los animales en nuestros hogares, reducidos por cierto, lo que estamos haciendo es que le estamos alterando su hábitat, y el alterar ese hábitat de ese animal va a terminar siendo contraproducente para nosotros. Entonces es cuestión de actuar con más conciencia, y eso es un acto de amor. Actuar con conciencia es un acto de amor. Entonces hemos visto de pronto cómo producir amor, cómo hacer amor, cómo ser nosotros más fuertes, más solidarios, más compasivos con toda la naturaleza, y que todo funcione en armonía. Entonces, nada, sin miedo, sin preocupaciones, pero aprendiendo, porque las cosas no vuelven a ser las mismas. Necesitamos formarnos, prepararnos para este cambio que ya se dio, porque ya sufrimos los 21 días, y los 21 días ya nos generó un hábito nuevo. Ya de lo que piensas que puedes hacer normal, ya no lo puedes hacer normal, te vas a sentir extraño, ya te adaptaste a otro tema. Entonces es importante eso, aprender y estar fortalecidos para eso que viene, y lo que venga, como venga, siempre con mucho amor, porque el amor es el que produce dopamina, serotonina, oxitocina, y estamos siempre excitados con un mejor mañana, y produciendo y siendo más solidarios y siendo creativos. Entonces los quiero mucho y hasta la próxima.